Soy Juan Gervas, en el momento actual y desde hace 10 años médico general rural en la montaña, en el norte de Madrid, en el Valle del Río Lozoya, una zona muy bien conservada, en la que es un placer vivir, relativamente cerca de la ciudad, pero que conserva todavía el ambiente y el estilo de la vida rural. Terminé mis estudios de medicina en el año 71, entré en la Facultad de Medicina con 16 años, en Valladolid, donde hice también la tesis doctoral. Y de entonces aquí he tenido siempre compromisos docentes y de investigación, al principio en investigación básica y después en investigación aplicada en el campo de salud pública, que me ha llevado incluso a Estados Unidos a dar clases en la Escuela de Salud Pública de Johns Hopkins, una de las mejores del mundo, y todavía sigo esa faceta cultivándola con trabajos que publico. Si busca mi nombre en internet, Juan Gervas, es muy sencillo encontrarme, especialmente si pone Equipo CESCA, que es el grupo con el que colaboro. Y hace 10 años, cuando los hijos terminaron su crianza, mi mujer y yo, que éramos médicos urbanos en Madrid, decidimos que podía ser buen momento para irnos a terminar la vida en el campo. Pedimos un año sabático, que en la Seguridad Social no es sabático, no ganamos dinero, no es como la universidad. Viajamos por el mundo dando clases, charlas, enseñando, y a la vuelta nos trasladamos a vivir a la ciudad y al campo, y aquí llevamos 10 años sin perder del todo la conexión con la docencia y la enseñanza y la investigación. De manera que sigo dando clases en la Escuela Nacional de Sanidad, de Atención Primaria, Salud Internacional, y sigo dando clases en la Facultad de Medicina de la Autónoma como profesor honorario de Salud Pública. Y como una eminencia, como tú, 22 matrículas, estudios cum laude en el doctorado, título convalidado en los Estados Unidos, profesor de varias universidades, más de 400 artículos publicados, elige la medicina rural. ¿Es una elección? Sí. ¿Por qué? Porque supongo que podrías estar en cualquier otro sitio. Sí. ¿Por qué? Sí. Tengo mucha influencia filosófica griega, en el sentido de la vida vale la pena vivirla y no se repite. Lo que decía Heráclito, que no nos bañamos 2 veces en el mismo río. De manera que sé que me voy a morir y desaparecer. Y eso ha sido una constante en mi vida que explica gran parte de las cosas. Aprecio especialmente la densidad de los días, la calidad de la vivencia, el disfrute de cada segundo. Y para eso me da igual estar en el desierto que ser premio Nobel o ser médico rural. Y la medicina rural me ofrecía una medicina que yo ya practicaba en la ciudad, polivalente, en la que lo mismo atendía niños, que hacía ginecología, que hacía cirugía menor, pero hay que reconocer que la ciudad no permite lo que aquí además permite, y es que tengo el campo a mi disposición. Andando desde casa se va a zonas en las que hay corzos, hay ciervos, hay jabalíes, hay ardillas, puedo nadar desnudo en cualquier recodo del río, el día de invierno que hace un poco de calor, y todo lo hago andando desde casa. De manera que, como mi mujer comparte también estos gustos, pues la verdad es que ofrecía una perspectiva muy buena, la del mundo rural. Además, hay que reconocer que en el momento actual, quiero decir, incluso hace 10 años, desde el 2000, da igual estar en el mundo rural que en el urbano. Yo me conecto por la mañana en lo que llamo colegios invisibles, que es un concepto social muy interesante. Los colegios invisibles son esos grupos de investigadores, científicos, que se reconocen entre sí y que comparten información, trabajos, publicaciones que están en curso, de manera que yo lo mismo me relaciono con Australia que con Finlandia, que con Canadá a diario y muchas veces. Y en esos colegios invisibles da exactamente igual estar de vacaciones en Honolulu que estar trabajando en el pueblo de Carencia de la Sierra. Así que yo creo que es una opción lógica si uno busca una medicina humana y si uno busca una vida humana en el sentido de disfrute de la misma. Me parece mucho más inteligente, si se puede, que la vida urbana. Tengo entendido que cuando llegan tus pacientes, luego les das un escrito con algunas explicaciones, explicándoles quién es.
lo cual no es habitual, porque yo tengo médico y a mí ningún médico, y me lo cambian continuamente en la seguridad social, ningún médico me ha dado un papel explicándome quién es. Al contrario, si le pregunto quién es y de dónde viene, normalmente no me contesta. En ese escrito, entre otras cosas, dice, por ejemplo, que no recibes indicadores médicos y que habitualmente recetas medicamentos genéricos. ¿Me explicas un poco el motivo de esto? Sí, lo primero, la cuestión general. ¿Por qué doy a mis pacientes un documento con mi forma de pensamiento? Yo descubrí hace muchos años, casi 30 años, que mi práctica clínica era muy distinta a la habitual. No digo que sea mejor ni peor, distinta. Por ejemplo, en mi consulta se puede hablar franca y directamente de eutanasia. Me di cuenta que eso era infrecuente en otras consultas, con lo cual muchos pacientes que acudían a la mía no tenían expectativas que yo podía abrir. Yo incluso he tenido siempre apertura a los problemas como la homosexualidad, sin que para mí haya sido ningún problema mayor que como si le gusta al paciente las natillas. Y eso no es muy habitual en la consulta, en la que se pueda compartir, por ejemplo, las dificultades de idiomas. Yo he atendido desde siempre a inmigrantes y de hecho en mi casa y en mi consulta he tenido diccionarios chino, español, porque los atendía. En ese estilo de práctica clínica yo creo que era importante que los pacientes pudiera abrirse la puerta para que supieran que el médico era distinto, por un lado. Segundo, me percaté que en la entrevista clínica yo obtenía muchos datos de mis pacientes y mis pacientes sabían poco de mí. En el curso de la entrevista clínica, sobre todo cuando la abro, pues salen desde cuestiones maritales a cuestiones laborales, a enfermedades que uno tiene, y pensé que no tenía nada más que mis pacientes tuvieran algo que les permitiera juzgarme, de manera que las relaciones fueran más de igualdad. Y por eso decidí escribir el texto, que fue muy bien recibido por los pacientes. De siempre le han encantado a los pacientes. Con lo cual creo que debería ser imitado en general, porque lleva una parte filosófica, lo que es la filosofía de la consulta, en una parte muy práctica. Por ejemplo, yo exploro siempre. Así que si usted viene a mi consulta y me dice que le pica el culo, pues usted tiene que saber que yo se lo voy a explorar. Si le molesta el dedo de un pie, también. Y me da igual que haya 40 esperando, que se lo voy a explorar. O sea, que usted tiene que saberlo. No me importa que el primer día me diga que mejor para otro día, doctor, porque bueno, eso nos puede pasar a cualquiera, que no lleve uno de los calcetines limpios. Pero, hombre, me gusta que el paciente lo sepa y no se sienta asaltado. Y luego cuestiones de currículum, pues en ese sentido también soy un médico especial, que he publicado muchísimo, he tenido mucha actividad científica, no la suele tener mis compañeros y me gusta que mis pacientes sepan que el médico les cuida. Dentro de eso también llama mucho la atención, desde siempre, que no haya recibido a los laboratorios farmacéuticos, los representantes. Hay varias razones prácticas. Una es que ocupan tiempo. El tiempo que ocupan cuesta muchos miles de euros al erario público. He hecho el cálculo. O sea que el tiempo que ocupan los representantes lo paga usted. Yo creo que para hacer propaganda de cosas privadas y que dan beneficio a accionistas, pues no debería pagarlo usted. Con lo cual yo creo que ese tiempo se lo debo a mis pacientes, que son los que pagan. Y luego no me enseñan nada. Me paso el día leyendo, estudiando revistas y artículos y estudios, y cuando vienen yo sé de lo que me van a presentar más que ellos, con lo cual pierdo el tiempo. Y luego además yo creo que las relaciones con las industrias, no solo la farmacéutica, tienen que ser de otro estilo, de otro distanciamiento, tienen que tener una transparencia, una proporcionalidad, una independencia, que en el momento actual, lamentablemente, en esas relaciones personales con los representantes, generalmente no se da. No digo que no, y no sería yo el que criticase a mis compañeros en un país en el que tenemos un rey al que le regalan un yate de aquí para allá, que ni usted ni yo podríamos tener nunca, y nadie se escandaliza. Y yo, como mis pacientes piensan, el que regala bien vende, si el que recibe no entiende. Así que me pregunto qué entenderá el rey. Si yo tengo que vivir en el país en el que vivo, en el que el rey admite esos regalos, que mis compañeros vean a los representantes y les regalen bolígrafos, pues no me parece bien, pero no voy a criticarle más que estoy haciendo ahora con el rey. ¿Y los genéricos? Sí. Yo no tengo por qué saber de memoria los nombres de fantasía. Yo cuando estudio en los libros, cuando estudio en las revistas, cuando sigo las novedades, científicamente hablando, los medicamentos tienen un nombre, que es el nombre científico.
y es el que yo empleo cuando me comunico con mis colegas, con mis compañeros. Las empresas, para facilitar su prescripción, ponen nombres de fantasía, y al sildenafilo le llaman como quieran. No tengo por qué utilizar esos nombres. A veces los tengo que utilizar, por ejemplo, un paciente viejo que solo está acostumbrado a la marca comercial, pues se lo respeto. Y ahí critico yo al Ministerio de Sanidad español, que tiene una postura y política hipócrita respecto a los medicamentos. Es decir, muchos medicamentos se aprueban en España, muchos, la mayoría, el 90% de los medicamentos que se aprueban en España, en las evaluaciones farmacoterapéuticas, en las evaluaciones científicas, se titulan con un no aporta nada nuevo. El 90% de los medicamentos que se autorizan todos los años no aporta nada nuevo. Y luego el Ministerio, una vez que lo ha aprobado y lo financia, pretende que yo no lo recete. A mí me parece hipócrita. Porque haga usted lo que se hace en Suecia, no lo aprueba. O lo que se hace en Australia, no lo aprueba. Con lo cual, a mí ser médico y prescribir me será mucho más fácil. Y segundo, el Ministerio español no hace una cosa que debería hacer si quiere que yo recete genéricos, que lo receto a iniciativa propia. Y es hacer una subasta decenal de 10 años, por el cual el acetil salicílico se presente siempre como la misma píldora, del mismo tamaño, del mismo grosor, de la misma composición, en la misma caja, de la misma blancura, de la misma signo, para que mis pacientes ancianos no se equivoquen si yo, al recetar genérico, en la farmacia le dan distintos genéricos. Porque increíblemente en España los medicamentos van en un paquete. Usted estará acostumbrado a ver el medicamento en un paquete. Eso en el mundo desarrollado es raro. En el mundo desarrollado, si yo prescribo acetil salicílico, ustedes dan una bolsita o una cajita con su nombre y la píldora de acetil salicílico, no se dan en una caja, sino que hacen lo que se llama monodosis. Y si yo le prescribo un antibiótico para 7 días, le dan 7 por 3, 21, o 7 por 4, 28, y le dan las cápsulas exactas que usted necesita. Todo eso tendría que arreglarlo el Ministerio, y otros países lo tienen arreglado. No quiero creer que vivo en un país infradesarrollado sanitariamente hablando, porque sería injusto, pero en el que queda mucho por desarrollar, sí. Y esa es la labor que tendría que hacer la ministra, por ejemplo.